Van a salir los niños a su clase. Amén. Van a ir los jóvenes también a su clase. Gloria a Dios. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos la han oído? Amén. Esta palabra se ha predicado en diferentes contextos, ¿verdad? En cuanto a la obediencia, ¿verdad? En cuanto al derroche de los bienes. Se han dado varias predicaciones, ¿verdad?, sobre esta parábola. Pero si nosotros la estudiamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta por lo menos de 3 cualidades que son importantes para recibir la bendición de Dios, para ser restaurados, ¿verdad? Y luego recibir la bendición de Dios. Hay 3 cualidades que vamos a ver el día de ahora, pero también hay 2 pasos que son muy importantes y de hecho son enfáticos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos avanzar, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana, o para que nosotros podamos venir, hermano, a la presencia de Dios con un corazón restaurado, un corazón renovado. Le puse como tema el ex pródigo. El ex pródigo es el tema que le puse. Este muchacho, después de haber dado esos 2 pasos, de los cuales yo le digo, hermano, fue restaurado por Dios. Fíjese que en la Biblia encontramos nosotros historias como, por ejemplo, para poder ser perdonados por el Señor, tenemos varias historias que nosotros, hermano, deberíamos de meditar en ellas. Por ejemplo, cuando Pedro niega a Jesús, Pedro va al lugar indicado a arrepentirse. Porque podemos irnos a arrepentir a muchos lugares o con muchas personas. Amén. Pero para poder encontrar la paz interior, la paz del alma, lo que necesitamos nosotros es el perdón de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? El perdón de Dios y también el perdón de los demás. Pero en cuanto al espiritual, estamos buscando el perdón de Dios. Ejemplo, Pedro se da cuenta de su error y dice que lloró amargamente. Fue y se arrepintió, le pidió perdón a Dios. Dios lo perdonó, ¿verdad? Por eso Flavio Josefo, en uno de sus libros que él escribió, cuenta de que Pedro, cuando andaba predicando, confirmando las iglesias, porque él confirmaba las iglesias en el Nuevo Testamento, y dice que él oía cantar un gallo, él lloraba, le dolía su corazón, porque se acordaba del daño que él había hecho. Eso es parte, ¿verdad?, del sufrimiento, hermano, que le causaba a él, o el dolor, más bien dicho, que le causaba el saber que había, hermano, por decir así, había traicionado a Jesús. Amén. Porque el negar es una traición. Él dijo: yo no lo conozco, y con él había comido, con él había estado en la cena, la primera cena del Señor. Pero él se va, hermano, y se arrepiente en el lugar correcto. En cambio, por el otro lado vemos a Judas. Judas traiciona a Jesús, ¿verdad? Igual que Pedro se da cuenta de su error. Oiga esto. Pero Judas va y en vez de ir, hermano, a pedir perdón al lugar correcto, fue al lugar equivocado. Fue con los sacerdotes a arrepentirse. Pues él les dijo: me arrepiento de haber entregado a un justo, al inocente. Y le dijeron los sacerdotes, ¿verdad? ¿Y a nosotros qué nos importa? Vea. Y dice que ahí derramó las 30 monedas de plata, las tiró en el suelo y fue y se ahorcó. Vea la diferencia de ir al lugar correcto arrepentido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué yo estoy, hermano, introduciéndome de esta forma? Porque vamos a hablar del hijo pródigo. Dejó de ser pródigo él cuando él se dio cuenta, hizo lo correcto y fue al lugar correcto también para arrepentirse. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 es el texto, ¿verdad?, que he tomado para comenzar el mensaje. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo en esta tarde?
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La novedad de vida en la persona no se dice, sino que se demuestra. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchos dicen yo soy una nueva persona, pero sus hechos dicen lo contrario. Siguen viviendo de la misma manera como vivían antes de conocer a Cristo. Pero el que está en Cristo, el que ha permanecido en Él, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya dejaron de existir en la vida de esta persona. Dice, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, hermano, gracias. Ay, disculpen, hermano, toda esta semana he estado bastante mal de salud, ¿verdad? De hecho, le llamé ahora a la secretaria y le mandé un mensaje, ¿verdad? Que tenía pensado, hermano, pedirle a alguien que predicara porque me sentía muy mal anoche. Pero pues el Señor no lo quiso, ¿verdad? Él quiso que fuera yo quien expusiera la palabra y me dio este tema. Amén, para que lo trajera y que les pudiera animar a ustedes a decirles que sí se puede vivir en novedad de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo? Cuando nosotros permanecemos en Cristo. Una cosa es llegar. Mucha gente levanta sus manos, ¿verdad? Y hace la confesión de fe, hacen la oración de fe, pero con el tiempo ya no los vemos en la iglesia, desaparecen. Por eso es que ahí donde dice muchos me dirán Señor, Señor, y Él va a decir yo no los conozco, porque sí llegaron pero no permanecieron. Amén. El permanecer es algo que nos mantiene a nosotros, hermano, dentro en el centro de la voluntad de Dios, por decirlo así, porque Él lo que quiere es que nosotros permanezcamos en Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir, hermano, una vida nueva, una vida plena. Dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por quién? Por nuestro Dios. O sea que Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Dios puede hacer maravillas en tu vida como las ha hecho en nuestra vida. Ahora, la palabra, esa palabrita ex, significa que ha dejado de ser. Yo oigo por ahí algunos que les gusta andar cambiando de novia, son los gorrioncillos, les digo, en México les llaman picaflor, andan picando una flor, ¿cuál es la más dulcita? Y dicen mi ex. Otros dicen mi ex quiere decir que ya dejó de ser. Eso significa la palabra ex. En mi caso, hermano, yo soy un ex drogadicto. Soy un ex pandillero. Las cosas viejas pasaron y Dios hizo las cosas nuevas en mi vida. Como este joven, hermano, del que vamos a hablar ahorita, este personaje es un ex pródigo. Ahora, ¿qué significa la palabra pródigo? La palabra pródigo significa, o sea, es una persona que desperdicia su dinero o sus bienes inútilmente y por si fuera poco sin justificación, porque no se podía justificar él de lo que él había hecho. No podía haberle dicho a su papá, papá, mire, es que me gasté el dinero comprando comida, me gasté el dinero, ¿verdad? Comprando ropa, comprando esto. No tenía ninguna justificación, porque la palabra dice que él despilfarró, o sea, gastó su dinero, hermano, viviendo con prostitutas, emborrachándose con sus amigos. ¿Qué explicación podía darle a su padre que había gastado su dinero? Entonces ese es el pródigo, aquel que gasta sus bienes, su dinero inútilmente y no poder justificarlo, no los puede justificar. El pródigo siempre va a mostrar desprecio, hermano, por aquello que merece estima, como en este caso, hermano. Él estaba mostrando desprecio por la fortuna que su padre había hecho, quizás, hermano, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. O yo no sé de lo que cuánto se ganan el dinero fácil. Pero en sí, hermano, el padre de este muchacho había ganado su dinero, había hecho su fortuna con esfuerzo, con trabajo. Y un pródigo es aquel que no le importa, no le muestra interés a eso, sino que lo tiene en menos, lo tiene, hermano, ¿verdad? En poco y gastan el dinero. Recuérdense que la Biblia nos aconseja, que dice que no gastemos el dinero en lo que no es pan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad?
Ahora, aquí en Lucas 15, aquí vamos a encontrar la parábola del hijo pródigo, hermano. Un hombre que no quiso seguir siendo el mismo perdedor, ¿verdad?, toda su vida, sino que él decidió levantarse. Porque es triste saber dónde está el remedio y no aplicárselo y no buscarlo. Él dijo: no, yo no tengo que seguir viviendo como perdedor toda mi vida. Él dijo: yo no tengo que seguir viviendo como los necios toda mi vida, yo me voy a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Así es que esto es importante, ¿verdad? Esto es importante. Dios no nos hizo para ser perdedores. ¿Cuántos dicen amén? Él dice que nos dio un espíritu de poder, amén, hermano, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos una vida abundante. Vamos a ver dos pasos de valor que este hombre dio. El primer paso que dio, que yo lo veo, hermano, aquí en esta parábola, de acuerdo al estudio, veo que el primer paso que él dio fue que se levantó del estado en el que él se encontraba. ¿Cuál era el estado en el que él se encontraba? Un estado deplorante. Hermano, él estaba comiendo de las algarrobas de los puercos. Era un hombre que estaba viviendo, hermano, en un chiquero de puercos, en medio del lodo. Dice que cuando le daba hambre, él deseaba saciarse de la comida de los puercos. Para un judío, hermano, eso era el trabajo más, hermano, peor que podía tomar. Vea qué lugar en el que él se encontraba. Pero ¿cuál fue el primer paso que él dio? Se levantó. Diga conmigo: se levantó. Nosotros podemos levantarnos del lugar en donde nosotros hemos caído, pero el levantarnos, hermano, no implica una victoria total. ¿Cuántos están de acuerdo? Él dio el segundo paso. ¿Cuál fue el segundo paso que él dio, hermano? Retornar a su padre por perdón y por aceptación. Él se levanta del estado donde se encontraba, ¿verdad? Miró los horizontes, hermano, y quizás vio en dirección donde estaba la casa del padre, y dijo: allá es en donde está la casa de mi padre, de donde nunca debería de haber salido. Un lugar donde lo tenía todo, un lugar donde tenía abrigo, un lugar donde tenía techo, donde resguardarme de las inclemencias del tiempo, lugar de donde nunca debería de haber salido. Y él pone en marcha, hermanos, su deseo, porque no solamente es desear las cosas, sino que es tomarlas. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso hay que accionar. Muchas personas saben lo que tienen que hacer, se levantan y se quedan viendo, hermanos, sobre su error, pero no tienen el valor para dar un paso más para alcanzar la restauración. Y este muchacho lo hizo. No solo se levantó, sino que puso de su parte. No dice la palabra que se levantó y vino el Señor y lo tomó de la mano y le dijo: venite, vámonos para la casa. O no dice la Biblia que fue su padre a buscarlo donde él estaba. No, ¿sabe por qué? Porque él tenía que poner su padre. Quien había fallado, su parte, perdón, quien había fallado era él, no su padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él era el que tenía que retornar al padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermano. Que en ningún momento dice la palabra que llega a su padre y lo levanta de donde estaba. No, él tuvo que haberse levantado. Tuvo que haber puesto, hermano, su parte. Y una vez que él se levanta, hermano, porque dice que primero volvió en sí. O sea, recapacitó el hombre. Volvió en sí, luego se levanta y luego da el segundo paso, que es, hermano, ir en busca del perdón y la restauración total. Él sabía que su padre era un padre lleno de amor y misericordia. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios lleno de amor y misericordia? El padre del pródigo es tipo de Cristo. Es tipo de nuestro Padre Celestial. Él está con los brazos abiertos esperando que nosotros reconozcamos el error y nos levantemos y vengamos a Él en busca del perdón. Así es nuestro Dios, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Gracias a Dios, ¿verdad? Que no es como nosotros. Amén. Nosotros amamos cuando nos aman, damos cuando nos dan, perdonamos cuando nos perdonan. Pero Dios no es así. Él pacientemente espera. Y eso es lo que me complace, predicar a un Dios que no anda con la vara en la mano castigando a la gente así, viendo a ver en qué falta te encuentra para pegarte. Dios no es ese tipo de Dios el que yo predico. El Dios que yo predico es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios que pacientemente está esperando que tú te arrepientas y le digas: Padre, me equivoqué, fallé, Señor, pero te ruego que me perdones, que restaures mi vida. Y Dios te perdona. Veamos algunas características, hermanos, de aquí del hijo pródigo. El hijo pródigo representa al creyente bendecido. ¿Cuántos creyentes bendecidos hay aquí? Vean, el creyente bendecido.
Dice Lucas 15, 11 y 12. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Dos. Oiga esto, dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice, y le repartió los bienes. Ahora, ¿por qué es tipo este hombre de un cristiano bendecido? Bueno, porque él está en la casa del Padre. Como dije al principio, nosotros estamos bendecidos estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos dicen amén? Estamos bendecidos nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Dice el Salmo 91, cuando estamos bajo sus alas, ahí hay cobertura, hay protección de parte de Dios. Amén, hermano. Vea, y él estaba así. Él tenía la protección en la casa del Padre, tenía el cuidado del Padre. ¿Qué padre no cuida de sus hijos? Dice la Biblia que si le pide un pan no le va a dar una piedra. Él podía venir al Padre, hermano, con confianza y decirle: papá, estoy enfermo. Y su padre, sin murmuración alguna, yo estoy seguro que se levantaría a atender a su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Bendecido, ¿por qué? Porque lo tenía todo en la casa de su papá. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado por eso? Bueno, en lo que se refiere a mí, yo cuando salí de casa de mi madre, yo no puedo decir que vivía como un rico. Necesitábamos mucho, pero nunca me morí de hambre. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre proveía, aunque sea poquito, para que nosotros comiéramos. Pero una vez salí de la casa de mis padres, comencé a aventurar y comencé a vivir una vida perdida. Una vida en donde aguantaba fríos, aguantaba calores, aguantaba golpes. Una vida que no me dejó un buen sabor en mi paladar. Y esto es algo triste, hermano. Después de haberlo tenido todo, el muchacho se encuentra sin nada en la calle, porque así es. Todos los bienes se acaban. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Todo se acaba. Pero si tú permaneces en Él, Dios siempre va a estar contigo. Dale un aplauso fuerte a Dios. Todo te puede faltar, pero Dios no te va a faltar, porque Él va a estar ahí siempre. Bendecido, ¿por qué? Porque estaba en comunión con el hermano, estaba en comunión con su hermano. Dice que tenía un hermano. Vea eso, hermano, y era el hermano mayor. Lo apoyaba en todo, quizás. No lo dice la historia, pero yo me imagino. ¿Por qué? Porque eran jóvenes que habían sido quizás instruidos en la palabra. Porque yo me atrevo a decir que eran jóvenes que quizás su padre los había instruido en la palabra, porque dice que volvió en sí. Y eso de volver en sí es recordar algo quizás, hermano, de lo que su padre le había inculcado, de lo que su padre le había enseñado. Vea eso, él no estaba solo, tenía el respaldo de un hermano. Y qué bendición es tener hermanos, ¿verdad? Bueno, para mí, hermano, para muchos, ¿verdad?, no aprovechan esa oportunidad que Dios les da de tener un hermano con ellos. Ahora en día, hermano, se ha dado la moda, ¿verdad?, que hay pleito más entre hermanos que con gente particular. Tristemente hay hermanos que no se pueden ver. Hay hermanos que no se hablan, y yo no sé cómo están considerando llegar al cielo así, pues. ¿Cómo vamos a llegar al cielo, hermano, teniendo un corazón, verdad, con rencor con nuestro hermano? Es necesario que nosotros meditemos en esta palabra ahora. Dios te puso en una familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que te apoyes en ellos, para que tú puedas tomarlos en cuenta a ellos, para que tú puedas venir a ellos quizás y apoyarse. Yo me acuerdo que una vez alguien nos estaba pegando a Coqui, mi hermano, y a mí, ¿verdad? Y llega Noé, mi hermano, que es el mayor, llega, ¿verdad? Y agarra a uno, porque nos estaban pegando entre tres. ¿Ya? Ahí nos tenían abajo, y no sé quién le fue a avisar a mi hermano. Y llegó mi hermano, ¿verdad? Y dijo: ¿qué pasa con mis hermanos? Y los agarró uno, lo aventó por allá, y luego al otro también, ¿verdad? Y ya se pusieron a llorar aquellos, y a nosotros nos levantamos del suelo. No sé si te acordás, Noé, ¿verdad? Entonces, pero es bien bonito. ¿Sabe para qué? La familia está para cuidarse. ¿Cuántos dicen amén? La familia está para protegerse, hermano. ¿Se imagina si no hubieran dicho que somos los hijos del llanero solitario? ¿Verdad? Dice, un hombre tenía dos hijos. Quiere decir que entonces gozaba del compañerismo, ¿verdad? No solo con el padre, sino con su hermano.
Bendecido, ¿por qué, hermano? Porque estaba también con derecho a la heredad. Tenía derecho a la heredad de su padre. Le daba derecho. Dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Oiga esto. O sea, él sabía que tenía derecho. Pero pues el simple hecho, hermano, valga la redundancia, de pedirlo antes de que su padre muriera, ahí estaba mal. Porque una herencia se reparte ya cuando el padre está muerto. Pero desde ese momento vemos nosotros que el deseo del corazón de él no era, hermano, el bien, sino que era malgastar el dinero, derrochar el dinero, ¿verdad?, con sus amigos quizás. Pero era un joven que estaba bendecido. ¿Cuándo? Cuando estaba en la casa del padre. ¿Por qué? Porque no le faltaba nada. Punto número 2, hermano. El hijo pródigo representa al creyente descarriado. Aquí vamos a llegar en un punto muy importante. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí en alguna ocasión quizás se ha apartado de los caminos del Señor. Yo quisiera hacerle una pregunta: ¿le ha ido bien? Si me dice sí, yo no lo creo, porque la palabra del Señor es clara y dice que cuando uno se aparta de los caminos del Señor, dice que el cuerpo que es templo y morada, ¿cuántos dicen amén?, queda barrido. Entonces dice que un espíritu, el espíritu que salió de él, el malo, se queda ahí, anda dando vueltas, anda rondeando. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no se da por vencida. ¿Por qué no se da por vencida? Porque tú eras un títere en las manos del diablo. Te hacía para donde él quería. Y está ahí. Y una vez que encuentra, dice, ¿verdad?, ese cuerpo barrido y vacío, no entra, sino que va y trae 7 que son peores. Y el postrer estado pasa a ser 7 veces peor. Y yo se lo digo porque yo lo viví. San Juan 15:5 dice que separado de Dios nada podemos hacer. ¿Qué podemos hacer separados de Dios? Nada, hermano, porque el único que nos alienta, que nos anima y que nos saca adelante se llama Jesucristo. Él es el único que nos da lo que nosotros necesitamos, porque Él lo ha prometido, hermano. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Lucas 15:13 al 17 dice: no muchos días después, o sea que le duró poco, diga conmigo, poco. Eso le duró, ¿verdad?, el placer de tener fortuna, de tener dinero. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, o sea, lo juntó todo, porque a él le repartieron no solo dinero, le dieron terrenos, le dieron haciendas, quizás le dieron todo. Se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. O sea, ¿cómo podía justificar él el gasto de estos bienes? Y cuando todo lo hubo malgastado, verso 14, vino una gran hambre en aquella provincia. Diga conmigo, el llamado de Dios. Vea eso, hermano, qué importante. Vino, hermano, una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Vea, un trabajo inmundo para ellos, lo peor que puede haber para un judío, apacentar cerdos. Después que él mandaba en su casa, fíjese, yo creo que hasta la comida le llevaban a la cama. No cabe duda, ¿verdad?, que el hombre por mal quiere, hermano. A veces nosotros no reconocemos lo que tenemos en casa. Hay un dicho que dice: uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Qué triste es esto, ¿verdad? Hasta después se da cuenta uno. ¿De qué? De lo que uno ha hecho, que ha despreciado lo más por lo menos. Wow. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, deseaba, pero nadie le daba. ¿Aló? Ahora entiende por qué este hombre se levantó del estado en el que se encontraba. Porque nadie le daba ni siquiera para la gasolina, ni siquiera para la coca, ni para la hamburguesa. Diga conmigo, nadie. Puertas cerradas. Eso se llama tocar fondo. ¿Sabe por qué nuestros hijos nos cambian? Porque no han tocado fondo. Ahí andamos con ellos, ¿verdad? Llaman: estoy aquí. Ahí vamos, mira, a medianoche, ¿verdad? Hasta con el resfrío. Es que es mi hijo, pastor, usted no tiene hijo. Yo fui un pródigo.
Yo fui homeless, viví en la calle y nunca llegó mi mamá con una hamburguesa ni con una Coca-Cola a dármela. Nunca llegó a recogerme al parque donde yo estaba durmiendo. Nunca. Esa es la palabra de Dios, hermano. No es hasta que tocó fondo. Todas las puertas estaban cerradas, la única abierta era la de Cristo. Era la del lugar donde estaba la restauración. Diga conmigo, restauración. Hermano, a veces nosotros pensamos y decimos: es que si yo no le doy a mi hijo estoy pecando. Mentiras. Estás colaborando para que ellos sigan en su vicio, para que ellos sigan en su problema. Hermano, ¿me traes una caja de cervezas, mamá? Ahí viene la mujer con la caja de cervezas para el cipote. Pastor, es que si no se la traigo se va a salir y se va, ya no regresa. El miedo que tienen. El Señor te dijo: se salva tú y tu casa se salvará. Pero cuando tú no te interpongas al trabajo de Dios, a la obra de Dios en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos. Pero mientras tú te estés interponiendo, estás prolongando la salvación de tus hijos. Es necesario. Dice que él deseaba. Claro que deseaba, porque era un hombre de carne y de hueso, un hombre de materia que sentía el hambre. Y lo miraban a él como estaba. Quizás la gente se condolía, pero decía: le vamos a hacer un daño. Tiene que levantarse, tiene que regresar a la casa del Padre. Tiene que levantarse por sí solo. Y anhelaba a él. Yo pienso que le dolía hasta su estómago, quizás se retorcía. Porque alguien le llevara una cerveza, quizás. Porque alguien le llevara, hermano, algo de comer. Pero las puertas estaban cerradas. ¿Por qué? Porque era el llamado de Dios. Diga conmigo, era el tiempo de Dios. Y Dios así trabaja. Y yo no sé cuál es la puerta que Dios ha escogido, pero hay una puerta de entrada para que tu hijo entre. Y Dios ya la tiene preparada. Puede ser quizás la puerta de un hospital. Puede ser quizás la puerta de una prisión. Puede ser la puerta de una enfermedad crónica. Pero es una puerta que Dios ha abierto para que tus hijos se salven. Pero nosotros tenemos miedo, porque queremos que Dios salve a nuestros hijos de acuerdo a como nosotros queremos. Nosotros queremos decirle a Dios: sálvalo, Señor, pero que no les pase nada. El hijo pródigo estaba pasando la peor vergüenza en su vida. La peor vergüenza, la peor humillación. Estaba siendo humillado, un judío apacentando puercos. Pero Dios lo estaba mirando desde el cielo. Dios le había dado una promesa a ese padre: sabes que se salvó tú y tu casa se salvará. Y la promesa está ahí. Yo pienso que Dios quería quizás gritarle al hombre y decirle: sabes que no le lleves comida, no le lleves alimento, no le lleves nada, déjalo. Él tiene que reconocer que separado de mí nada se puede hacer. ¿Qué se puede hacer separado de Dios? Solamente en la casa del Padre está la bendición, está el abrigo, hermano, en la casa del Padre. Ahí están las caricias del Padre. Pero el mundo no ofrece caricias. El mundo solo dolor ofrece, solo angustia, solo lamento. Pero en la casa del Padre está todo lo que necesitamos. Dios lo estaba mirando quizás y decía: tienes que reconocer. Te voy a dejar a tocar fondo, dice Dios, para que reconozcas que necesitas regresar. Nada se puede hacer separado de Dios. Este muchacho es tipo de un creyente descarriado. ¿Por qué? Porque tomó decisiones apresuradas, sin considerar las consecuencias que iban a estar allá afuera. A veces nosotros estamos en la iglesia, en los caminos del Señor, y porque la carne nos pide diversión, porque la carne nos pide a nosotros las cosas, entre comillas, deslumbrantes, fiestas, nos vamos poco a poco alejando del Señor. Y nos vamos alejando y parece que las cosas van bien, porque parece que no te está faltando nada, pero el diablo sí es. Y nunca olvides estas palabras: el diablo le paga mal a quien bien le sirve. Tarde o temprano te va a pasar el bill. Las cosas no es como las presenta el diablo.
Esas minifaldas que se pone esa mujer, no creas que son buenas. Hay algo detrás de eso. Detrás de eso hay muerte. Detrás de eso puede haber sida. Detrás de eso puede haber quizás una enfermedad venérea de las más terribles. Aunque la falda sea muy bonita, aunque el hombre sea muy fuerte, sea muy elegante, pero detrás de él también hay enfermedades, hay problemas, hay golpes. No crea que todo es color de rosa, porque no es lo que tus ojos ven. Solamente Dios puede ver el corazón del hombre. Mejor dice Dios: deleítate con la mujer de tu juventud, aquella que Dios puso en tu camino, aquella que Dios te dio. Cuando vayas a tomar una decisión, considera el precio que vas a pagar. No la tomes a la carrera. Busca, humíllate delante de Dios y dile: Señor, aquí están mis necesidades. No quiero tomar decisiones a la carrera porque voy a fracasar. Este joven, como muchos, pensó que el mundo era mejor, que en el mundo podía encontrar cosas buenas. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No es lo que tú estás viendo, sino lo que está al fondo. No te vaya a pasar lo que me pasó a mí en un restaurante, que vi un plato ahí con unos tomates bien grandes, las rodajones, y cuando llegué, unas así todas podridas casi me dieron. Porque no es lo que se mira, así es el diablo, fíjese. Unas grandes hamburguesonas, y cuando vas te dan unas chiquititas. Así es el enemigo. Te anuncia una cerveza y te pone una muchachona. No es la muchachona, sino que es unas moscas que van a estar entre tu boca cuando esté fondeado ahí. La verdad es otra. El diablo se viste, se disfraza como ángel de luz. Amén. El lobo se disfraza de ovejas, pero te va a destruir. Él creyó encontrar satisfacción en el mundo, pero solo halló tristezas. Y no solamente tristeza, sino que también halló, hermano, traición. En el mundo pura traición vas a encontrar. Aquellos amigos que cuando tenía dinero estaban con él, quizás le ofrecían hasta su casa para dormir. Quizás le ofrecían el baño. Mira, aquí te puedes bañar en mi casa, no hay problema. Durante tenía dinero. Mire, tenía muchos amigos. ¿Quién se identifica con eso? Pero cuando te falta el dinero, comienza a faltarte todo en la vida. Pero tenemos un Dios que nunca te abandona. Dale un aplauso a Él. Dios siempre va a estar ahí. Siempre va a estar el Señor ahí para ayudarte, para animarte, para decirte: levántate. Abandonó a su hermano, ¿verdad?, por amigos incrédulos. Qué bonito es el compañerismo entre hermanos. ¿Cuántos se gozan? Mira, hermano, el viernes en la noche, en la vigilia, me comí unos tamalitos pisques. Que viera qué rico usted. ¿Sabe qué son los tamalitos pisques? Un diccionario salvadoreño, ¿verdad? Ahí. ¿O no hay, verdad? Son los tamalitos de elote. No, de frijoles. Frijoles, pero con una masa que está, bueno, que les va a sacar hambre. Tamales pisques, hermano. Hubo chuco. Otro, mire, pastor, ¿y eso qué? Está hablando en dialecto, dice, ¿verdad? No, el chuco es un atole salvadoreño, sabroso, con pan francés o con pan bolillo, pues, al guayste. Mire, o sea, hubo comida y disfrutamos con los hermanos, que fue lo más hermoso. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a Dios? Nos gozamos, nos deleitamos, convivimos, platicando, nos abrazamos, lloramos en la presencia de Dios, caímos de rodillas en esa cueva en la presencia de Dios, porque es maravilloso, hermano, habitar los hermanos juntos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no hay nada más lindo que la comunión que tenemos entre hermanos. A mí se llena de gozo mi corazón cuando se llega el martes, cuando se va llegando a las 5 de la tarde. Ya quiere estar en la iglesia quitando sillas y quitando mesas y acomodando sillas otra vez para que se sienten los hermanos, y hacer un cafecito para sentarme ahí con unos hermanos, y vienen hermanitas con pan y comenzamos a platicar, hermano. Tenemos compañerismo. Es rica la presencia, hermano, de Dios en medio de un pueblo unido. Entre los hermanos, cuando se unen, eso es precioso. Este joven despreció estar con su hermano por amigos incrédulos.
Despreció el compañerismo de hermanos con amigos incrédulos que lo traicionaron, porque eso es lo que hacen los amigos. No abandones a tus hermanos de la iglesia. Ora por ellos, ayúdales y apóyales. Ellos te pueden ayudar. ¿Sabe por qué? Porque es la única familia que va a durar eternamente. Con Cristo aquí, con Cristo en el cielo. Tu familia en la carne se va a desintegrar. La única familia que dura para toda la vida es la familia de Dios. Va a llegar el momento donde quizás tu papá, tu mamá no van a estar contigo. Va a ser la separación total cuando sea el día final. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice: los que habremos quedado, que somos nosotros, dice Pablo, iremos, nos juntaremos y iremos a la presencia de Dios. Pero los que mueren sin Cristo van a otro lugar. Separación total. Pero la familia de Dios siempre va a durar para toda una vida. Qué lindo es eso, hermano. Este joven desperdició el compañerismo con sus hermanos por irse con los incrédulos. Mi pregunta: ¿qué de bueno sacaste allá, pues? ¿Qué de bueno sacaste? Incluso hasta la novia te quitaron. ¿Y por qué hacías? No hay amigos, el único amigo se llama Cristo. Dile un aplauso a él, hermano. Solamente Cristo es el único amigo que va a respetar lo que tú tienes, lo que tú eres. Solo Cristo se apartó de su padre, ¿verdad? Quien podía protegerlo. Pero ¿sabe qué fue lo bueno de este muchacho? Lo único bueno de este muchacho, que nunca se olvidó de su padre. Porque él sabía que tenía un padre. ¿Cuántos dicen amén? Ay, mire qué lindo es esto. ¿Sabe usted que el vagabundo, cuando llega la noche, comienza a recordar a su familia? Es triste. Cuando se va acercando la oscuridad, hermano, uno ya va buscando la guarida para ir a dormir. Y uno comienza a recordar a sus hijos. Uno comienza a recordar a sus hijos. Y uno llora de la impotencia que no puede levantarse de ese lugar. Yo me acuerdo que llegaba la noche y comenzaba aquella amargura en mi corazón, porque yo sabía que tenía 2 hijos, pero yo estaba durmiendo debajo de las mesas y lloraba porque se venían los recuerdos de mis hijos. Pero no podía levantarme porque el diablo había puesto cadenas. Eran invisibles, pero estaban ahí. Me tenían atado. Y llegaba la noche y yo me recordaba de todo eso, de todo lo bueno que había en mi casa. Pero no podía levantarme porque podía más la adicción que yo. Y yo me di cuenta, hermanos, que por mucho que yo hacía por salir, por mucha fuerza que yo hacía, yo decía: ya no voy a tomar, ya no voy a hacer drogas. Y el siguiente día estaba lo mismo, estaba haciendo drogas. Pero yo no sabía, hermano, que no estaba en mí el poder de cambiar mi vida, solamente en las manos de Dios. ¿Sabe usted que todos esos hombres quieren cambiar? Ellos quieren salir de ese estado en el que se encuentran, pero no pueden porque están atados. Hay algo que es más poderoso que ellos, que los mantiene ahí. Pero gracias a Dios por aquellas madres que siempre oran por sus hijos. Gracias a Dios por aquellas mujeres que siempre están de rodillas clamando la misericordia de Dios. Aquellas mujeres que descansan en las promesas de Dios, que le han creído a Dios, hermano, que Él es poderoso y que nada es imposible para Él. Esa madre recibirá recompensa. Las oraciones de una madre pueden mucho delante de Dios. Las oraciones de mi madre estaban ahí. Y Dios dijo: no te restauro todavía, porque quiero que tú conozcas todo este camino para que testifiques. Este hombre, cuando estaba tirado, estaba solo, se encontraba solo, abandonado, comenzó a recordarse lo que tenía en casa. Comenzó a recordarse que tenía un padre que se había desvelado por él, que tenía un hermano que lo había protegido, que en su casa tenía comida suficiente, que en su casa su padre tenía ahí sirvientes que lo estaban atendiendo a él. Y comenzó aquello, hermano, a hacer mella en su corazón. Dice, hermano, la palabra del Señor para todos aquellos hijos que no quieren oír el consejo de un padre. Y no importa los años que tengas, si tienes padre, tú eres un hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y tienes que honrarlo. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Cuántas instrucciones no nos dieron a nosotros? Y nunca las escuchamos. Dice: y no abandones la enseñanza de tu madre. Esta instrucción de este padre estaba, hermano, sonando en la mente de este hijo. Y toda aquella soledad y todo aquello, hermano, que estaba en su corazón, comenzó a hacerlo volver en sí. Y comenzó a ayudarle. Por eso es que usted, mire, nunca deje de enseñarle la palabra a sus hijos.
Aunque estén borrachos, usted léales la Biblia. Aunque estén drogados, léales la palabra de Dios. Use estrategias. Vaya y ponga un texto bíblico en la pared. Vaya y ahí en la refri donde usted sabe que él va a llegar a abrir para agarrar comida, jugos, ponga un texto bíblico. Toda esa palabra nunca va a regresar vacía. Denle un aplauso a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, hermano. Es poderosa la palabra del Señor. Quiero concluir. El pródigo representa también a un creyente restaurado. Aquí nosotros aquí podemos ver el proceso de la restauración de Dios. ¿Verdad? Restaurar es arreglar los daños que ha sufrido una obra de arte, y nosotros somos una obra de arte. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios nos hizo, hermano, no solamente echó el montón de polvo ahí, no, hermano. Dios con sus manos, dice la palabra, que nos hizo a nosotros del polvo de la tierra. Comenzó a poner cada órgano en su lugar, comenzó a poner cada parte en su lugar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios, oiga bien esto, Dios coronó la creación haciendo al hombre. Porque el hombre es el único que tiene cuerpo, alma y mente. ¿Cuántos dicen amén? Es tripartito, igual a Dios. Vea qué importante es esto. Dios es un Dios, hermano, que se tomó su tiempo para crearnos a nosotros. Invirtió tiempo y con sus manos preciosas Él nos dio forma. ¿Cuántos dicen amén? Dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero esa imagen de Dios, hermano, en mi vida se había echado a perder. Yo estoy seguro que cuando nací, dijo el doctor: mira qué bonito este cipote. ¿O no es cierto que le dicen a usted: mira qué bonito es este niño? Yo no creo que le hayan dicho a nadie, ¿verdad? Que tenga, por muy morenito que sea, no creo que le hayan dicho, ¿verdad? Cuando la mamá pregunta, ¿verdad? Doctor, ¿y qué fue? No, pues no se tíralo, y si huele es un chanate, pues como está bien morenito, ¿verdad? No, nunca dicen así, ¿verdad? Sino que siempre dicen: qué bonito su niño, qué bonita su niña. Hermano, mire la piel y todo bien bonito de un niño, ¿no es cierto? Es hermoso, pero esa hermosura, hermano, esa hermosura, el diablo viene cuando no hay cuidado y comienza a deformarla. Y comienza a destruir la imagen de Dios, porque Dios no tiene la imagen de un borracho. Dios no tiene la imagen de un drogadicto, ni de una prostituta. Pero el diablo se ha encargado de distorsionar la imagen de Dios. Esa imagen que fue hecho preciosa, hermano. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que lo envió a restaurar al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Él volvió y nos dio forma. Él es el alfarero, hermano, el que nos vuelve a dar forma a nosotros y nos restaura delante de la presencia de Dios. Mire cuántas cicatrices tengo, mire, en mi cabeza, hermano, en mi mano, en mi estómago, estoy todo cicatrizado. Y eso me enseña, amén, que el diablo deformó mi imagen, pero Dios vino a restaurarme. Quizás las señas están ahí, llevo las marcas, pero mi imagen por dentro está restaurada para la gloria de Dios. Y eso es lo más hermoso, hermano. Arreglar, ¿verdad?, los daños que ha sufrido una obra de arte. Qué precioso, ¿verdad? Eso es restaurar. Lucas 15, 20 al 24 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. O sea que no le reprochó, de él Dios que tenemos. Dice: fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Con ansias estaba esperando el regreso de su hijo. Qué lindo, ¿verdad? Con ansia. ¿Cuántos esperan con ansia el retorno de sus hijos? Eso es lindo, hermano. Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire qué lindo el regocijo, hermano. Mire, aquí están los dos pasos que este muchacho dio. En el verso 20 dice: y levantándose. Primer paso para la bendición: hay que levantarse. Amén, hermano. Hay que levantarse. Tenemos que levantarnos. No tenemos que permanecer ahí. Dios no nos hizo para ser perdedores. Tenemos que levantarnos, tenemos que ponernos de pie, tenemos que volver en sí, hermano, que hay bendición para nosotros. Segundo paso, hermano: vino a su padre, ¿verdad? No solo se levantó, sino que se puso en acción. Vino a su padre. Sabía él que tenía un padre bueno, sabía que tenía un padre amoroso, hermano.
Y fueron claves estos dos pasos. ¿Para qué? Para la restauración, porque el verso 20c dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire qué lindo. Ahora, una vez que se obtiene el perdón, hermano, ¿qué es lo que sigue? La restauración. Amén. La restauración, hermano. Dice en el verso 22: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Fíjese, primero el perdón, luego la restauración, y luego comienzan a venir las bendiciones de Dios. Amén. Ahora, estos dos regalos eran una señal de ¿qué? De la posición y la aceptación que Dios le estaba dando. O sea, lo estaba poniendo otra vez en calidad de su hijo. Amén, en su misma posición. Y lo estaba restaurando de las heridas que él traía del mundo. Dice Juan 6:37: y el que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Vea esto. Estamos viendo que el padre no le recriminó. No le dijo: ahora sí vienes, ¿verdad? Mira cómo venís. Venís todo arruinado, y ahora sí tienes padre, ahora sí tienes madre. No, hermano, no le reprochó. ¿Sabe por qué? Porque él le dejó el trabajo a Dios. Él sabía que si Dios lo había traído, es porque él venía cambiado. ¿Sabe cuándo es? Cuando nuestros hijos nos vuelven a fallar, cuando usted va y los trae. Sí. Cuando usted va y los busca y los trae a la casa. No, hijo, mira, allá está tu casa, tenés que venir aquí, ¿no? Y el cipote va y hoy ya no se va solo, comienza a robarle lo que tiene. Pero cuando Dios lo trae, ese muchacho viene cambiado. Denle un aplauso fuerte a Dios. Espérense que Dios lo cambie y verán cómo Dios le va a bendecir. Dios va a bendecir esa vida de estos muchachos. Primero, hermano, el vestido. ¿Qué representa el vestido? Representa nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas las comienza a ser nuevas el Señor. Diga conmigo: nueva naturaleza. Ese es el vestido. ¿Por qué no le dio un pantalón de los que tenía antes? Diga conmigo: vestido nuevo, en señal de nueva posición, hermano. Mire, nueva naturaleza. Un muchacho que ya había reconocido el anillo. ¿Qué significa el anillo? ¿Verdad? Esto significa, hermano, que él tiene una relación, o sea, un testimonio de una relación ya con su padre. Porque eso es lo que significa el anillo: relación entre dos. En este caso, ¿verdad? Entre mi esposa y yo. Cuando alguien mire este anillo, sabe que estoy casado y que tengo una esposa. Eso representa el anillo, la unión entre dos. Ese anillo representaba la unión una vez con su padre. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué lindo, qué hermoso es eso, hermano. Y dice que también le dio ¿qué? Calzado. ¿Qué significa el calzado, hermano? Significa o describe su nuevo caminar. Que ya no iba a andar en esos caminos de pecadores, ni se iba a sentar en silla de escarnecedores, sino que iba a andar en un nuevo camino, en el camino de la verdad, en el camino de la santidad. Amén, hermano. Vea, todo esto tiene significado. Ahora, ¿qué pasa cuando un pecador se arrepiente? ¿Qué dice Lucas 15:10? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vea, hermano, fue exactamente lo que hizo el padre de este muchacho. ¿Qué fue lo que él hizo? En el verso 23 dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. Vea, hasta fiesta hacen allá en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabe por qué? Porque es un milagro que alguien reconozca su error. Nadie quiere reconocer su falta. Nadie quiere hacerlo, porque para que se levante alguien tiene que ser un milagro, hermano. La música, ¿qué significa la música? Esa demuestra la alegría y el gozo que ha producido su regreso al hogar de este muchacho. ¿Cuántos se alegran, hermano? Mire, y aquí estoy dándole gracias a Dios. Yo me regocijé y me regocijo. Yo me regocijo mucho cuando veo a mi muchacho aquí en la casa del Padre. Yo me regocijo, hermano, ver que Kevin ha regresado a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esas son mis oraciones. Y Kevin se ha dado cuenta que aquí no le va a hacer falta nada. En la casa del Padre tiene abrigo. En la casa del Padre tiene sustento. En la casa del Padre tienes ese abrazo que te da ánimo para seguir adelante. Vea qué importante. Y por eso hasta un pastel partimos, ¿verdad? Hicimos fiesta. ¿Por qué? Porque él había reconocido que separado de Dios nada se puede hacer. Dele un aplauso fuerte a Dios.
Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermanos. Su misericordia es para siempre. Son muchos, ¿verdad?, los pródigos que necesitan levantarse y volverse a la casa del Padre Celestial, hermano. Son muchos. Muchos andan allá afuera, han sido engañados. Poco a poco se dejaron deslumbrar. Y ahora, hermano, han visto que el diablo les ha pagado mal. Pero están atados todavía a ese pecado. Necesitan ser libres. Y somos nosotros los que tenemos que ir en busca de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Somos nosotros los que tenemos que desatarlo, ¿verdad? Cuando Lázaro resucita, no fue Jesús quien fue a quitarle las vendas. Les dijo a sus discípulos: vayan y desaten ustedes. Es nuestro trabajo, con el poder de la palabra de Dios, de llegar a nuestros hijos, hermano. ¿A qué? Hablarles del amor de Dios, llegar a aquellos también que andan afuera. Yo sé que más de algunos de los que estamos aquí tenemos amigos que están descarriados en las cosas del Señor. Es su responsabilidad que vaya delante de Dios, que vaya y lo desate en el nombre del Señor a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Decirles que para Dios nada es imposible y que todavía hay un lugar en la casa del Padre. Mateo 11, 28 al 30 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dicen: espérense, yo voy a ir a ustedes y los voy a levantar y los voy a traer. No, porque levantarse demanda fe. Requiere fe levantarse. ¿Cuántos dicen amén? Él dice: pongan su parte y la otra parte la pongo yo. Vengan a mí, dice Dios, porque Él es el médico. ¿Cuántos dicen amén? Me ha gustado esta frase. Nunca he oído yo un doctor gritando allá afuera si hay algún enfermo para sanar. ¿Han visto un doctor corriendo afuera? Hay un enfermo que... No, el enfermo va y busca al doctor, ¿no es cierto? Así es Dios. Dios quiere que nosotros vengamos a Él para sanar. Él puede sanarte, Él puede ayudarte, Él puede restaurarte. Como restauró al hijo pródigo, Dios puede restaurar tu vida. Él puede llegar a tu corazón. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo no sé cuántos pródigos hay aquí en esta tarde, pero dice Dios: desde ahora puedes ser un ex pródigo. Desde ahora puedes comenzar a vivir en novedad de vida, dice Dios. Quizás hay cosas en tu vida que no has podido dejar. Hay cosas en tu vida que te han mantenido atado y no puedes dar un paso más para salir adelante. Pero yo estoy aquí, dice el Señor. Ven a mí, dice Dios, y yo te voy a hacer descansar. Verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice Dios: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa esto? Dios dice: une tu vida con la mía. El yugo sirve para unir. Dice Dios: ponte el yugo juntamente conmigo, une tu vida a la mía, dice el Señor, y juntos vamos a hacer grandes cosas. Dios ya no quiere que vivas solo. Ahora Él quiere que vivas con Él. Quiere andar contigo siempre, donde quiera que vayas, dice Dios, y yo estaré contigo donde quiera que vayas. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con el Señor todo lo podemos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí en esta tarde, Señor, delante de tu presencia. Yo, por mi parte, mi Dios, yo te doy gracias porque me hiciste libre. Ahora puedo decir que soy un ex drogadicto. Ahora puedo decir que soy un ex pandillero, un ex borracho, porque tú restauraste mi vida. Gracias porque tú no me reprochaste, Señor. Gracias porque no me dijiste cuántos años viviste perdido y ahora vienes a que yo te restaure. Al contrario, con tus brazos abiertos me esperaste, Señor, y me abrazaste y cambiaste mi vida y me diste un cántico nuevo, un cántico de victoria, Señor. Así, Padre Santo, en esta tarde yo te ruego, Señor, te ruego por esta congregación. Te ruego por cada uno de mis hermanos en esta tarde. Quizás alguno de ellos está pasando una situación difícil. Quizás alguno de ellos se ha equivocado, Señor, y ha dado un paso atrás. Quizás alguno de ellos ha sido débil y abandonado, Señor eterno, tu camino. Este es el momento para poder reconciliarse con Dios. Dice Dios: yo quiero poner un anillo en tu mano. Dice Dios: yo quiero poner ropas nuevas en ti, dice el Señor. Yo quiero darte nuevo calzado, dice Dios, para que andes por un camino diferente, un camino lleno de paz y de felicidad. Aquí está el Señor en esta tarde. Tú puedes ahora recibir estos regalos de parte de Dios. Solamente lo que tienes que hacer es levantar tu mano ahí donde estás. Ahí donde estás, reconoce y dice: Señor, yo he fallado y necesito tu perdón.
Necesito que me perdones, Señor. Ahí donde estás, levántate, ármate de valor y comienza a dar tu primer paso de fe. Y dile: Dios, te necesito. Dios, yo no puedo salir de este lugar en el que me encuentro solo. Necesito tu ayuda. Ahí donde estás, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Quiero darle gracias a Dios por tu vida. Alguien más quisiera levantar su mano, quisiera decirle: Dios, aquí estoy. Alguien más quisiera decirle: Señor, te necesito, dame la fuerza para salir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces, Padre eterno, nuestra vida. Mira, Señor, esas manos que se han levantado, Señor, yo las pongo, Padre eterno, en ti, Señor. Señor amado, tú conoces las necesidades que tiene cada uno de ellas, Dios. Señor amado, te damos gracias, Señor. Y hay otra mano levantada, y otra mano levantada. Alguien más quisiera decirle: Dios, te necesito. Señor, no he podido caminar, Señor eterno, libre. Siempre hay una traba. Repita conmigo, dígale: Señor Jesús, yo te pido perdón en esta tarde. Reconozco mi debilidad, Señor. Fui débil, me desesperé, Señor, y por eso, Dios, abandoné tus filas. Pero ahora yo te pido perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Dígale: Señor, restaura mi vida. Restaura esas zonas afectadas, Señor. Dame, Señor eterno, esas ropas nuevas para poder vivir en novedad de vida, Señor. Dígale: dame, Señor, ese anillo de la restauración, ese anillo de la aceptación, de la unión contigo, Señor. Señor, pon en mí esos zapatos espirituales para poder caminar en un camino diferente, en un camino lleno de bendición, Señor, para poder ser de bendición para mis hijos, para mi familia. Dígale: me arrepiento, Dios, de haberte fallado. Ayúdame, Señor, y ayúdame a levantarme de este lugar. Señor, gracias. Dígale: yo renuncio a mi vida pasada y ahora recibo esta nueva vida que tú me das, Señor, porque sé que tú eres mi Dios, sé que tú eres mi Señor. Y gracias por perdonarme hoy, Señor del cielo. Gracias por restaurarme hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Quizás por primera vez usted recibe al Señor. Dígale: escribe mi nombre en el libro de la vida. Dígale: te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te recibo como mi libertador. Y perdona todos mis pecados, Señor. Y gracias por morir en la cruz del Calvario y por darme ahora la oportunidad de vivir una vida nueva, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, denle un aplauso fuerte a Dios, hermano.